Mi corazón te alaba, mi ser te bendice, oh Dios. Grande eres Jehová. ¿Quién como tú, Adonai? El poderoso, el que nos dio la victoria en la cruz, y el que nos dio vida, y el que nos dejó su palabra, oh Dios, para poder caminar, como dice las Escrituras, que serán predicadas esta mañana, oh Dios, a través de los labios de tu siervo Javi, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Santifica sus labios, oh Dios, purifica en el nombre de Jesús. Solo te puedo decir en esta mañana, oh Dios, háblanos a cada corazón, oh Dios, a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. ¿Me puede regalar un poco más de volumen, mi hermano? Por favor. Gracias. Primeramente quiero dar gracias al Señor porque nos ha permitido estar Puente Tocinos, Archena, juntos, y hacemos un grupo importante ya. El Señor nos ha permitido estar pastoreando en estos dos lugares. Y gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en esta mañana. Tan especial como iglesia, que estamos cumpliendo 21 años, como lo decía al principio mi hermano. Y el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Estamos solamente haciendo su voluntad. Nosotros no somos más que simples siervos, porque toda la gloria y la excelencia es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tan solo somos siervos en todo esto, lo que es su obra, amados hermanos. Y me alegro con todas las personas que nos visitan, todos los hermanos que estamos en esta mañana. Quiero compartir con ustedes algo muy de actualidad, algo que lastimosamente nos ha llegado a nosotros como familia, como matrimonio, como hogar, hermanos, y está afectando, y vemos que cada vez hay más familias desestructuradas, matrimonios que se rompen, hay divorcios incluso dentro de las iglesias cristianas. Cuando un día nosotros hicimos una promesa y dijimos que solamente la muerte nos iba a separar, pero sin embargo está entrando el divorcio, y vemos como este espíritu del anticristo quiere acabar con las familias, quiere acabar con los matrimonios, quiere acabar con nuestros hijos, porque a veces los padres nos reunimos, venimos, pero nuestros hijos no quieren reunirse. Entonces vemos cómo está atacando Satanás a las familias. Y eso es lo que en esta mañana nosotros tenemos que hacer conciencia, hermanos, y pedirle y decirle al Señor que nos ayude a que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que nosotros como padres seamos el ejemplo para que nuestros hijos vean en nosotros, valga la redundancia, ese ejemplo a seguir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando a los maridos, hablando a las esposas, hablando a los hijos, y lo que nos dice, voy a leer varios versículos. Está en Efesios capítulo 5, el versículo 25, y nos dice a nosotros, a los maridos, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera nos dice que tenemos que amar a nuestras mujeres? Amar como Cristo amó a la iglesia, nos dice, y se entregó a sí mismo por ella. Casi nada, ¿no? Nos pide el Señor, casi nada. Que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El 33, poquito más abajo, dice: por lo demás, cada uno de vosotros, nuevamente hablando a los varones, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Con ese amor que el Señor le da al esposo, la esposa también respeta, se somete. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y no habla de una dictadura donde el varón es el que manda y se hace lo que el varón dice. Esto no se trata de dictadura. La esposa es el complemento del varón, es el complemento.
A veces los hombres somos tan en tomar decisiones que si las esposas nuestras no nos frenan, hermanos, a veces hacemos lo que no debemos. Y para muchas cosas, porque nosotros somos muy generales en ver las cosas y siempre las mujeres son específicas, ¿no? Entonces es nuestro complemento donde el Señor nos manda a que los hombres amemos a las mujeres, a nuestras esposas, y que las mujeres respeten a su esposo. No les manda a que ellas nos amen, solamente dice que nos respeten. Pero cuando hay amor, hermanos, cuando hay amor, se entiende que el hombre vive para la mujer y la mujer vive para el hombre. Y en Efesios, hablando, no voy a hablar del matrimonio, solamente son versículos donde nos manda el Señor y está como la estructura. En Efesios 6, el 1 y 2, nos dice, y habla en cambio a los jóvenes. Los jóvenes que en este tiempo quieren hacer lo que ellos quieren. Ya cumplen 18 años y quieren volar. Quieren vivir como ellos quieren, ¿no? Ya somos mayores de edad y nos dicen hijos, y no pone edad. No dice menores de 18 ni mayores de 18 años. Hijos, nos dice a todos, incluso yo, que tengo a mi padre y a mi madre, estoy metido en este versículo. Y todos los que tenemos todavía, gracias al Señor, padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 2 dice a los jóvenes, a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y otra cosa podemos añadir. Sepa bien los jóvenes que todo lo que siembren hoy van a cosechar. Van a cosechar. Eso es una ley establecida, una ley física y una ley espiritual, que se cumple, hermanos, a rajatabla. Así que lo que ustedes quieren cosechar, siembren de una manera sabia, amados hermanos, porque si no, luego las cosechas son muy numerosas y a veces se llora, hermanos, con amargura, porque a veces lo que hemos sembrado, luego cosechamos con nuestros hijos. Y en Romanos 12 nos dice también el apóstol, no os conforméis a este siglo, aunque la corriente de este mundo nos lleve por un lugar donde todos quieren ir. Nosotros nos dice la Biblia que nosotros no podemos conformarnos a este mundo, a lo que ellos quieren implantar, a lo que ellos quieren imponernos con sus leyes, porque quieren imponernos a nosotros leyes, y nosotros no vamos a aceptar esas leyes, las leyes que son antifamilia, que destruyen al matrimonio original que Dios lo hizo, con leyes que son destructoras para la familia. Entonces nosotros no podemos, tenemos que irnos en contra de todo este movimiento que va en contra de Dios primeramente y en contra de las familias, en contra del matrimonio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nos transformemos, que pidamos al Espíritu Santo que nos dé la mente de Cristo. Que tengamos el entendimiento, la mente de Cristo, para saber qué es lo que el Señor quiere, cuál es la voluntad de Dios. Porque a Cristo Jesús solamente se le conoce por la revelación del Espíritu Santo. No hay de otra manera. Aunque nosotros leamos la Biblia, hermanos, solamente vamos a ver la vida de Jesús, pero no vamos a entender quién es Jesús, porque si el Espíritu Santo no nos revela, jamás vamos a entender quién fue la persona de Jesús. Que nos dice que nosotros, que nuestro entendimiento, que nuestra mente, que todo nuestro ser, tiene que ser transformado, como nos dicen las Escrituras, a la forma como fue nuestro amado Señor Jesucristo, para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre, que cuál es, nos dice, agradable y perfecta. Es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, viendo esto, lo que está en esta mañana, estos versículos, entonces, ¿dónde es el primer lugar
donde debe estar la visión y donde se debe vivir el evangelio que Jesucristo vino a predicar. ¿Dónde tiene que ser vivido este evangelio? Pues en nuestros hogares. En nuestra casa debe ser primero vivirse esta visión del reino, amados hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se tiene que vivir en nuestras casas? ¿Por qué los padres tenemos que estar atentos a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio? Porque el mayor ataque de Satanás en el mundo hoy es en nuestro hogar. Es en nuestro hogar. Satanás ataca con todo, con lo que pueda contra nuestro hogar. La mayor guerra, incluso la mayor guerra espiritual que existe hoy en el mundo, hermanos, es en el hogar. Y lo vemos, las prioridades que están dando la sociedad, las leyes y la crisis también. La crisis más grande que está viviendo el mundo es el hogar. Quieren acabar con los hogares porque saben que con una sociedad con hogares desestructurados son fáciles de manipular y de hacer lo que ellos quieren. Porque quien ha mantenido firmes a lo largo del tiempo y de la historia son familias. Por eso el objetivo de esta sociedad, del gobierno, de acabar con las familias. Y la crisis más grande que está viviendo la iglesia, también, amados hermanos, no solo los hogares, sino la crisis más grande que vive la iglesia es el hogar. Porque la iglesia, hermanos, está conformada por familias, pero lastimosamente en los hogares, en las iglesias van o bien la mujer, o bien el varón, y los papás van sin hijos, sin los hijos, porque los hijos se han apartado del Señor. Y esa es la mayor crisis que está viviendo la iglesia, hermanos. Cómo Satanás está desestructurando y acabando y metiéndose en la vida de nuestros hogares. Nuestros hijos no quieren reunirse. A veces toca ponerse de una manera firme para decirle: tienes que reunirte con nosotros mientras tú estés conmigo en mi casa viviendo. Tienes que hacer lo que papá y mamá dicen. O hasta que nos muramos, estorbemos el pecado de nuestros hijos. Hasta que nos muramos, hermanos. Hasta que el Señor nos diga: ya, aquí tú no eres nada, y nos lleve. Pues cuando ya no estés, ya cuando el Señor no me quite la vida, diré: pues ya no sabes lo que eran nuestros hijos. Pero sí, tenemos que dejar estableciendo la semilla del reino en los corazones de nuestros hijos, para cuando venga o pasen las peores crisis, no se aparten del camino del Señor. O sea, familia querida y preciosa, nosotros somos responsables de lo que el día de mañana nuestros hijos van a hacer. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, usted y yo vamos a ser juzgados por la vida de nuestros hijos. Como yo seré por la iglesia. Y ustedes, que son iglesia también, cuando están en casa, van a ser por cada uno los hijos que nosotros tenemos. De ahí, ¿por qué les decimos a nuestros jóvenes que todavía no corran? Y ya llegará su tiempo para que el Señor les dé un esposo, una esposa. Un trabajo. Pero eso, lo importante es que haya el amor hacia el Señor. Porque donde está Dios, queridos hermanos, donde está Dios, la palabra me dice: no falta nada. Es así, no es así. Amén. Miren los datos escalofriantes que está pasando, hablando aquí de España, porque nosotros nos vivimos en este lugar. Son datos escalofriantes, hermanos, de lo que pasa en los hogares. Y salpica a los matrimonios cristianos. Lastimosamente, nosotros hemos vivido aquí en este lugar parejas que veían sólidas, que han terminado separadas. Qué triste y qué dolor que hay en mi corazón cuando hermanos que han estado con nosotros, se han reunido, y por las circunstancias, ¿no?, se rompe el matrimonio, separados, enemigos, no solo separados, sino enemigos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de aquí de España, el número de rupturas matrimoniales durante el 2022 nos dice que aumentaron incluso para el 2021, con un total de 90.582 divorcios. 90.000 divorcios, amados hermanos. Y en el 2023 todavía ha aumentado mucho más ese dato. Ha aumentado en un 2 o un 3% de lo que está diciendo, de lo que están diciendo los datos. Según los datos proporcionados, un matrimonio o se rompe un matrimonio aquí en España, cada 5 minutos se rompe un matrimonio. Cada 5 minutos. Cada hora se rompen 12 matrimonios. Y son 290 rupturas matrimoniales cada día. O sea, esto es terrible, hermanos, lo que estamos diciendo. Hoy el matrimonio es papel mojado. Es papel mojado. Hoy el matrimonio es, yo me caso contigo, pero hacemos separación de bienes. Tú tienes mi cuenta, tú tienes tu cuenta, yo tengo mi cuenta. Tú tienes tu dinero en este lado, yo tengo mi dinero en este lado. Porque cuando nos separamos, tú te llevas lo tuyo, yo me llevo. O sea, nos casamos pensando en que nos vamos a divorciar. ¿Están escuchando lo que nos dicen, hermanos? Es terrible. Y esto que pasa dentro de las iglesias es todavía más trágico, hermanos. Es todavía más terrible. ¿No? Hablábamos el otro día, mi esposa, con unos jóvenes que están ennoviándose y les hacíamos ver las cosas. Porque no es el matrimonio una locura, porque el matrimonio no es solamente de besos y abrazos. No es besos y abrazos. En el matrimonio aparece cuando se convive con la persona, es cuando realmente se conoce quién es la persona. Yo les he compartido con mi esposa cuando nos casamos, cuando éramos novios, éramos dos tortolitos. Jamás había una discusión, hubo una discusión siendo novios. Nos casamos a la semana discutiendo. ¿Y aquí qué está pasando? No, o sea, el matrimonio, hermanos. Entonces, hermanos, miren, lo importante de que nuestros jóvenes tampoco se aceleren. Y lo que decimos, ¿no? Al día, ¿cuántos matrimonios? La mayoría de los divorcios, ¿saben cuándo más se divorcia la gente, hermanos? ¿Saben cuándo más se divorcian? Se divorcian cuando están conviviendo, o sea, en vacaciones y en estas fechas de diciembre también. Es cuando más se convive. Claro, los matrimonios soportan o aguantan porque el uno está trabajando tal vez a kilómetros y el otro está en casa. Entonces son matrimonios felices porque están lejos. Pero se juntan y viene el roce, la convivencia. Y en el verano es donde más se rompen los matrimonios, y en estas fechas también. Año nuevo, mujer nueva o marido nuevo. Le quemamos como tenemos la costumbre. Y miren, lo triste también, pero ya no solamente el divorcio, sino que cuando se casan aquí, deciden no tener hijos. Deciden no tener hijos, hermanos. En más de 7 de cada 10 hogares de España no hay niños. En más de 7 de cada 10 hogares aquí en España no hay niños, no quieren tener hijos. Si aquí más o menos la población está creciendo, no es por la gente española, sino por latinoamericanos y por los islamistas, los marroquíes especialmente. Ha subido ese número, amados hermanos, porque aquí no quieren. Aquí prefieren tener mascotas, prefieren comprarse un perrito o tener gatos. Miren, y aparte de eso, el número de interrupciones voluntarias del embarazo aumentó un 9% en 2022. Las interrupciones fueron y estaban registradas en casi 100.000 abortos practicados al año. 100.000 abortos que practican al año aquí en España. Y ustedes han visto en esas clínicas abortivas, usted ya no puede, porque hay gente que cuando están en estas clínicas, y lo saben, hay gente que va a orar, a postrarse delante de Dios para que esas
clínicas cierren o no practiquen el aborto. Ahora no se puede acercar, porque si usted está parado enfrente de esas clínicas, pueden llevar a la cárcel. Pueden llevar a la cárcel porque dicen que es un derecho y no se puede acercar. Les han arrestado. Ha habido casos, hay videos donde gente se ha acercado a orar por estas clínicas abortivas, por lo que están haciendo. En Inglaterra han llevado no, aquí también está pasando. Pasó recién lo vi en una clínica y miren lo que está pasando, pero hay ese número inmenso. ¿Por qué? Porque ahora la vida, lastimosamente, como se piensa que el feto no tiene vida, es lo más, perdón por la palabra, lo más estúpido que se puede decir. Que mientras no nazca piensan que no tiene vida, que solamente es algo que está ahí creciendo y no, eso se puede. Y luego encuentran un microbio en otro planeta y dicen que es vida. Qué estupidez, ¿no? Qué absurdo. Qué cosa más incoherente. Pero así está la sociedad. Así está la sociedad. Ha aumentado también aquí los hogares unipersonales, donde la gente quiere vivir sola, no quiere tener compañeros ni absolutamente nada. Ahora eso, y algo terrible también que está pasando aquí en España es el número de suicidios que hay. El número de suicidios. Casi, hermanos, en España hay 4.000 suicidios al año. 4.000 suicidios al año, amados hermanos. Y las personas que más se suicidan son varones. A lo mejor de cada 10 mujeres que se suicidan, 50 varones se quitan la vida. ¿Eso quiere decir algo? No lo sé. Y el suicidio entre los jóvenes ha aumentado muchísimo. El aumento de casos es significativo. En 2018, por ejemplo, hubieron 3.534 y en el 2022 4.100 personas se han suicidado. Y en España, menores de 30 años del 2022 se han quitado la vida 345 menores, de los cuales hay niños menores de 14 años que se han quitado la vida. Niños menores de 14 años que se han quitado la vida. O sea, y ahora se ha convertido en algo también terrible, que hasta en los hogares cristianos se escucha y se ve esa palabra suicidio, que me quiero quitar la vida, que aquí estoy estorbando. Hermanos, nosotros tenemos, como decíamos y hablábamos al principio, tenemos que salir de en medio de ellos. Es nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Y esto es lo que nosotros hemos, lastimosamente, la iglesia en todo el mundo ha pasado. El gran problema de la iglesia es que quitó o institucionalizó toda la palabra de Dios, lo puso en un lugar. Quitó de los hogares y le puso en un lugar donde se piensa que la vida cristiana se vive en reuniones, se vive en los aniversarios, se vive en retiros, cuando la vida cristiana se vive en el hogar, hermanos. Ahí es cuando se tiene que expresar la vida cristiana en el día a día. Se sacó un lugar artificial. La vida cristiana no se vive aquí en la iglesia, que nos reunimos aquí en este lugar. No se vive, amados hermanos. No se vive en encuentros espirituales ni en células. La vida cristiana se vive, y como hemos predicado tanto aquí y en Achena, se vive cada día, minuto a minuto, segundo a segundo. Hermanos, si usted quiere ver buenos frutos, tiene que sembrar buena semilla. Tiene que sembrar buena semilla. Y si hay decadencia en las iglesias, es porque hay decadencia en los hogares. Esa es la realidad. Si la iglesia es decadente, es porque en los hogares hay esa decadencia espiritual. Y si las iglesias crecen en ministerio, crecen en número,
Pero si los hogares están desestructurados, o los hogares están los hijos que esto, que no lo quieran, hermano, se está perdiendo la batalla. Se está perdiendo la batalla. Qué precioso es ver iglesias que estén las familias reunidas. Papá, mamá y los hijos reunidos, yendo a alabar a Dios con los hermanos. Platicábamos el otro día con una hermana que le dije que mirara a un hermano por internet, Fabián Liendo, que les recomiendo que vean. Y la hermana me decía, estaba escuchando y hablaba de la familia, y decía, lo importante no es que tengas hijos y que les ames porque es tu hijo o tu hija, porque están en casa. Dice, no, lo importante no es eso. Lo importante es que tu hijo y tu hija amen al Señor y muestren el carácter de Cristo también en esos jóvenes. Porque si aunque estén en casa y nosotros les amamos, y si Dios no quiera a nuestros hijos le pase algo, ¿a dónde van a ir nuestros hijos? ¿A dónde van a ir nuestros hijos? Que Dios tenga misericordia por la vida de nuestros hijos, amados hermanos. Yo tengo que dar cuenta por 5 hijos. 5 hijos tengo que dar cuenta. Y gracias a Dios que no me dio más porque quería 7. Me tocaba comprar o alquilar un autobús. Pero esa es la grave realidad, amados hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que luchar y tenemos que vivir. Nosotros aquí podemos, hermanos, convencer a mi hermano, pueden convencerme a mí de mi vida espiritual, que es una vida sana. Pero hermanos, si nosotros debemos convencer a nuestros hijos de la vida espiritual que tenemos, porque si convencemos a nuestros hijos y ven que nuestra vida espiritual es para alabar al Señor, vamos a tener una generación sana espiritualmente con nuestros hijos. Porque la palabra de Dios me dice que Él nos va a bendecir hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones, nos dice el Señor, o sea, de generación en generación, porque eso es lo que le anhelo de mi corazón. Cuando yo no esté aquí, que mis hijos alaben al Señor con sus hijos. Y los hijos de mis hijos. Que estés en sus generaciones alabando y glorificando y poder decir nosotros cuando ya no estemos aquí o cuando vayamos a partir, gracias Señor porque he podido hacer tu trabajo y todos los que tú me diste aquí están reunidos alabándote y glorificándote. Amén, queridos. El fin del hogar cristiano no es formar hijos que puedan mantenerse dentro de parámetros morales. No solamente es eso. El fin del hogar cristiano es formar hijos e hijas que reflejen el amor, la humildad, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, como decíamos, hermanos. Tenemos que poner en su lugar. El varón tiene que ser cabeza, porque a veces dentro de los hogares también hay matriarcado. Y si hay matriarcado, el Señor no está ahí, porque no ha estructurado de esa manera el Señor. El hombre tiene, como nos dice, tiene que ser cabeza. En casa, no se hace lo que el marido dice. No, el marido no va como un dictador, dice se hace esto, lo otro y lo otro y se tiene que hacer. En casa tampoco se hace lo que la esposa dice. Tú tienes que hacer esto, esto, lo otro y lo otro. No es así. En casa tampoco se hace lo que dicen nuestros hijos, porque muchas veces nosotros los padres nos dejamos manipular por nuestros hijos. Y son los que mandan, son los que gobiernan en casa. En nuestro hogar, quien dice lo que se tiene que hacer es Cristo, hermano. Es Cristo quien dice lo que se tiene que hacer. Si nosotros como hijos o como cristianos no amamos al Señor, hermanos, difícilmente Cristo va a ser revelado en nuestro hogar. Tristemente no va a ser.
No voy a alargarme más, porque tenemos mucho todavía que presentar con los números especiales. Pero sí quiero dejar en sus corazones algo importante. Y a los jóvenes, a los hijos que estamos aquí. Queridos, preciosos, amados, como dice el apóstol Pablo, corona mía, paguemos el precio. Paguemos ese precio que nos toca pagar como hijos, para que nuestros hijos glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Padres, sean lo que Cristo quiere que ustedes sean en el hogar. Madres, de igual manera, sean lo que el Señor quiere que ustedes sean en el hogar. Hijos, respeten al padre, a la madre, sométanse a la autoridad que Dios ha establecido en los hogares. No se dejen de reunir, amemos al Señor. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo. A veces los jóvenes pensamos que somos inmortales, o nosotros mismos pensamos que somos inmortales, y vivimos una vida muy ligera. Una vida muchas veces solamente pensando que en reunirnos y venir los domingos nos basta. Y la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que sin santidad nadie lo verá. Mis preciosos hermanos, crezcamos, como nos dice Efesios 4:13, que es nuestro versículo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de nuestro amado Señor Jesucristo, para que nos amemos, para que estemos juntos, cada cual, como nos dice el 4:16, con los ligamentos, que nos ayudemos mutuamente, según el Señor nos ha dado a cada uno los dones para hacerlo, edificándonos en amor, queridos. Y si algo tenemos entre los hermanos, nos perdonamos. Porque si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿O somos más que Cristo para no perdonar? Amémonos y sigamos adelante esta buena batalla de la fe, como nos dijo el apóstol Pablo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, amado Dios, porque eres bueno, porque nos das tu palabra, amado Dios, que nos amas. Señor, clamamos en esta hora por las familias, por nuestros hijos, Señor, por los que no están aquí. Que tú tengas misericordia, oh Dios, y los traigas con cuerdas de amor. Que puedan, Señor, abrir sus corazones y que haya arrepentimiento en cada uno de ellos. Matrimonios, esposos, esposas, si hay cualquier cosa, Señor, que perdonemos. Sabiendo, Señor, que lo que tú uniste, el hombre no lo puede separar. Que somos una sola carne, Señor. Así como nosotros somos con Cristo Jesús, cuando nos bautizamos, como dice las Escrituras, que somos uno contigo, así también es el matrimonio. Y así como Cristo amó a la iglesia, ayúdanos también nosotros a amar a nuestros cónyuges, Señor. Ayúdanos también a vivir esa vida cristiana en nuestro hogar, para que nuestros hijos vean que nosotros te amamos a ti, Señor. Te pedimos, clamamos, Señor. Gracias por este tiempo, por el poder compartir con mis hermanos, por este 21 años que tú has permitido que cumplamos, Señor. No somos dignos de ser tus hijos, pero tú en tu infinito amor y misericordia nos llamaste y nos escogiste y nos has puesto en este lugar. Gracias el poder compartir y gracias por los corazones de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo y por tu palabra y por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar que está con tu iglesia, Señor. Todo esto te pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.